Luego de toda la polémica, Luis Díaz podría terminar en el Bayern Múnich. Si bien es uno de los equipos, creo que es el segundo mejor equipo del mundo, de la historia, no hay que negar que como se ha comportado Lucho, la manera en la que quiere salir del Liverpool, todos los rumores con el Barcelona y obviamente el caso de Diego Jota, hay una mancha imborrable. Son dos cosas aparte que se mezclaron de pésima manera. Su su mal trato con el Liverpool en términos del contrato, de cómo se estaba negociando y ese tira y afloje que parecía que no beneficiaba a ninguno de los dos. Y luego lo que hizo con el funeral de Diego Jota, pues que terminó, yo creo que de cerrarse las puertas en Liverpool de una manera muy tonta, de tener una canción, yo creo que va a terminar muy mal por cómo se comportó. Y no sé, o sea, yo no creo que lo haya hecho de malagradecido ni de rata como quieren decir todo el mundo, pero sí estuvo terriblemente asesorado y un jugador de élite mundial y más de un equipo mundial como el Liverpool, es jugador del Liverpool todo el año, no solo cuando se pone la camiseta y ahí se equivocó, nada que hacer. Cuando haces parte de la élite del fútbol, prácticamente durante toda tu carrera, o al menos en el periplo, donde juegas para un equipo verdaderamente grande, histórico, reconocido como es el Liverpool, todo el año, como usted lo decía, eres jugador del Liverpool. Y incluso en las vacaciones, incluso cuando tienes que hacer una acción publicitaria, todo el tiempo tienes que estar pensando o con esa presión, con ese aliciente que los ojos van a ir a ti y más en este caso. Yo creo que fue un detonante de lo que ya estábamos viendo y que terminó explotando en la peor situación posible, porque se nota que Luis Díaz al menos desde la lejanía no es un mal tipo, sino que está mal rodeado, mal asesorado, como aparentemente la mayoría de los futbolistas colombianos, que no tienen lógica Sí, no, es que, o sea, en su comportamiento, no saben de contexto, no saben cómo comportarse adecuadamente en una situación tan densa como le pasó al Liverpool, a todo el contexto de Diego Jota, incluso exigiendo su salida. Creo que tampoco era las formas ni mucho menos las maneras. no, o sea, es que, hermano, yo pensé que era solo en una cancha que no entendía el contexto, pero guardando las proporciones, luego sale Juan Fernando Quintero a hablar y decir que ya no es hincha de Medellín porque lo insultaron. Entiende el contexto y la cabeza del jugador colombiano o del colombiano, hay que incluirnos seguramente, porque yo no creo que todo el mundo tenga tan mal planteada la realidad, porque es que de verdad es raro. Porque, o sea, acaba de fallecer tu compañero en Liverpool en las condiciones que pasó todo. Y, o sea, hay contexto. Si no vas a ir porque se casa tu hermano, es entendible y nada te va a decir, bueno, se casa tu hermano, no pudiste ir, es otra cosa. Pero se fue a jugar un partido con influencers, que donde en el mismo partido le hicieron un homenaje a Jota. O sea, es indefendible. Y más cuando, no sé, McAllister y Darwin, que estaban más lejos, viajaron. Darwin, que el abuelo había muerto hace como 3 días también, una semana, algo así, y fue lo de cómo se vaya a llevar, porque pues bueno, cada quien, pero pues lo que sí tiene que pasar es que tienen que estar asesorados de mejor manera y más con un jugador mundial, porque es que esto fue que lo vio el mundo. No fue acá que en Colombia dijimos, es que los cachacos ardidos le están cayendo a Luis Díaz. No, ya se acabó el regionalismo pendejo porque todo el mundo, y con justa razón, tampoco es que vamos, como, o sea, es que en qué cabeza cabe que pasa eso, el mundo está consternado y te vas a jugar con influencers cagado de la risa. O sea, no Hay cabe. que entender los Ni siquiera el papá, el contextos. hermano le dicen como, oiga, No, yo creo que esos eran los que menos tenían que aconsejar a Luis Díaz, creo yo, viendo el comportamiento que han tenido también alrededor en el contexto de Luis Díaz. Y es que viendo el contexto, toda la historia de Diego Jota, el gesto que tuvo en su momento con el papá de Lucho, eh, también le hacen, incendian eso. Hay reglas, hay códigos
dentro de las internas de los equipos, hay códigos en el fútbol no escritos, hay códigos de vida mismos que no están escritos por normas, pero y esos son los que sorprendentemente, ya que hablo del futbolista colombiano, termina fallando. Usted colocaba el ejemplo perfecto de Juanfer Quintero, que siendo un tipo futbolero que jugó en River, que sabe todo el contexto del fútbol argentino y que porque lo insultaron ya no es hincha del Medellín. Pero es que no solo eso, un tipo que quiere ser ganador, después se va a jugar a Arabia, al Nazar, en donde no es figura, es más conocido por lo que es cerrado y terminó en el Fenerbahce. Y así podemos describir varios jugadores. Lo de James cuando se fue a Qatar, al Rayán, incluso lo de Falcao cuando se fue al Mónaco, que apenas comenzaba ese proyecto y era un tiro al aire dentro de lo consolidado que estaba Radamel Falcao con el Atlético de Madrid. Digamos que es, son pequeñas acciones, pequeñas decisiones que terminan desencadenando en grandes consecuencias. Y desafortunadamente lo de Luis Díaz fue la peor propaganda, no solo para el futbolista, sino para la persona, porque no están criticando al Lucho Díaz jugador, sino al Lucho Díaz persona, que eso es lo más grave y en lo que en teoría más se tiene que cuidar una persona tan expuesta como Lucho. O sea, cuídese, o sea, literal sí grabó un video el man diciendo, oiga, de verdad la cagué, perdón, no sé qué, era algo que ya estaba pautado, no me di, todo fue muy rápido, me di cuenta y luego no pasó nada, todo siguió como si nada, como literal, como si, la cagué, ya que siga la vida, y pues ahí es donde lo que usted dice, yo creo que va a llegar el Van Dijk de la vida, y obviamente, o sea, es que fue un compañero, no fue a James que murió un compañero de profesión, ¿no? El tipo con el que entrenó y estuvo casi 2 años de su vida se fue y lo dejó ahí. Y lo que usted dice no es moralismo, es que es hasta pensar en uno mismo cómo se va a Es la exponer, cómo se va a imagen, cagar así es la tanto. O imagen. sea, es que de verdad. Un futbolista, yo creo que el 40-30% de su trabajo también depende de la imagen, de cómo lo perciban los medios, las personas, los hinchas, porque eso también va a derivar en más contratos a futuro, de cuando se retire, que lo puedan contratar, que lo puedan llamar. Todo eso depende también del futbolista, de cómo se quiera rodear, preparar, y es una decepción que bueno, teniendo todo, es que teniendo todas las oportunidades para decir, yo hago parte de la élite, se comporte como uno más, se comporte de una manera tan frívola, como tan de vale huevo con lo que está pasando. Y obviamente, tal vez no es así, tal vez sí lo está pasando mal o qué sé yo, tal vez no es así, pero ese es el mensaje que expresó con su comportamiento. Y eso en últimas, un comportamiento vale muchísimo más de lo que pueda decir ahora. Y entre más pasen los días, entre más el silencio eh, se atenúe, el silencio siga, peor van a ser las cosas. No, es que, o sea, lo que digo, o sea, se van cómo está rodeado. O sea, porque yo un futbolista por todas las condiciones, por todo lo que tiene que pasar, que tiene que sacrificar un montón de cosas acá en Latinoamérica en general para llegar, no le pido que sea el ser más brillante del mundo, ni que tenga la mejor dicción ni la mejor forma y estructura mental para formar una frase y decir un poema de Borges dedicado a Jota, ¿no? Pero pues tampoco es que de verdad en qué contexto viven, o sea, tienen mucha plata para contratar a alguien de, o sea, como lo escuché alguna vez, el futbolista tiene que contratar un fisio, un entrenador y un asesor de imagen, de redes, eso es como el ABC, o sea, y más cuando lo sabes manejar. O sea, no sé, si eres un tipo, no sé, un Mbappé que habla en 5 idiomas, que se ve que está metido en muchas cosas, que le preguntan de política francesa y con elocuencia, así uno esté de acuerdo o no, te responde algo, no dice, este man está preparado para manejarse frente al mundo. Y ahora, si usted sabe que no está en condiciones, pues no se arriesgue, no se exponga. Y ahora,
si usted lo está mirando el Barcelona, que se acaba de caer el fichaje de Nico Williams, si lo está mirando el Bayern, que se acaba de fracturar Musiala y por eso lo van a buscar, seguramente en la necesidad lo van a contratar, pero luego van a empezar las imágenes de, o sea, literal, va a haber 3 partidos malos y van a empezar, es que este es un HP y no respetó al amigo y por eso juega mal, porque es mala persona, porque así es. Y hay que, como decimos, no hay que ponerle el culo a la patada y Luis Díaz hizo eso. Fue la imagen. Yo creo que algo demasiado sencillo. No, no pido que donen su plata, no pido que hagan quién sabe cuántas cosas de caridad, sino cuídenla, no, Que no, hagan colegios, no, sí, no es no, no, necesario, no, no, no. no estamos pidiendo eso. Solo vaya donde tiene que ir y ya. Es relativamente sencillo y sobre todo si está bien rodeado. Como sabemos que el futbolista colombiano le cuesta mucho eso, le cuesta la crítica, cree que tiene delirios a veces de persecución, también con excepciones de la prensa, Y de, pero y de dioses, que si les critica, uy, que tú que sabes que has jugado, porque nadie sabe tanto como ellos y no le puedes decir nada. Y creo que eso es lo malo, o sea, que hay críticas de críticas y si es constructiva, pues hay que aceptarla. Pero pues si uno va y le pregunta a alguien en rueda de prensa, oye, ¿por qué jugaron mal? ¿Tú qué sabes? Pues luego ahí empiezan yéndose a Arabia, terminando en Turquía, etc, etc. hay que asesorarse mejor, estar preparados también, obviamente, como se está preparado para no llegar a ser futbolista, también hay que estar preparado para serlo, porque el camino a la élite, a la verdadera élite, a la permanencia, a los balones de oro, a la verdadera fama, está demasiado lejos y con estas pequeñas acciones, porque son pequeñas acciones que pueden impactar demasiado, son las que terminan diciendo, este man es diferente. Hoy Lucho se equivocó, la recontracagó y como lo decimos, el problema no son las redes, el problema es la interna, que se la tendrá que aguantar. Sí, ¿no? Y lo que uno dice, yo no hablo desde el moralismo de que quiero que Luis Díaz sea ejemplo para mis hijos, ni para mis sobrinos, ni para la juventud de este país, no. Lo hablo es por Lucho, cuídese, weón. Está, o sea, está casi en su mejor momento de la carrera, siendo importante con la selección, siendo importante con el Liverpool. ¿Para qué exponerse así? O sea, el colombiano cuando dice, si tiene rabo de paja no acerque la candela, ellos se acercan a la candela, pero se echan gasolina encima. Entonces así es muy jodido que pase algo, porque si no se cuidan, o sea, si no se cuidan ellos, pues hay que criticarlos. Y vuelvo y digo, no creo que Luis Díaz sea mala persona ni que sea un HP, simplemente que está demasiado mal rodeado.